días, amados hermanos. Le doy las gracias al Señor por permitirme estar en estos momentos ante ustedes. Mi nombre es María de Pilar Rojano y soy servidora de ustedes y servidora del Señor para su honra y su gloria. Hermanos, en esta mañana me gustaría expresarles la palabra de Dios en cuanto a lo que yo he entendido por gracia de Dios respecto a las cosas profundas que habla la Escritura en Hebreos. Vemos a nuestro hermano Pablo, al apóstol Pablo, que les habla a los hebreos acerca de cosas muy profundas, muy llenas de significado y que hace una diferencia, un cambio entre una situación que se tenía en el inicio cuando el pueblo de Dios estuvo allá en el monte Sinaí, se le fue dado los mandamientos, y el sacerdocio de Leví. Y acá les hace una diferencia entre otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, Pablo se desesperaba con esta situación de que muchos no entendían de lo que les estaba hablando por causa de que eran carnales, por causa de que no se entregaban completamente al Espíritu de Dios para comprender las Escrituras. Entonces él empieza a hablarles algo profundo y en determinado momento se detiene para explicar que realmente él siente que ellos no le están comprendiendo. Entonces vamos a ver la lectura. Es ahí en Hebreos 5:5 y está hablando de un sacerdote para siempre. Dice la palabra de Dios así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí les está haciendo énfasis a los hebreos de un sacerdocio diferente al que Dios estableció en el monte Sinaí, en el desierto, durante el tiempo que estuvieron, el pueblo estuvo en el desierto. En ese lugar se les habló de un sacerdocio que tenía muchos rituales, muchas cosas que el Señor quería mostrarles por medio de esas cosas hechas, que después vendría otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, en el cual las cosas literales se iban a volver cosas espirituales para su vida, que iban a moverles no solamente su mente y su corazón, sino su espíritu, de tal manera que pudieran entender ellos el plan de Dios para nosotros, para la redención de nuestras almas. Entonces sigue diciendo: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces estamos mirando que les está hablando cosas profundas. Dice en el 5:10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí se detiene Pablo para hacerles una indicación, para exhortarles, porque en ese momento piensa y se siente que el pueblo no está escuchando, no está entendiendo. Entonces vamos al meollo del asunto, ¿verdad? Que es la exhortación de Pablo a los hebreos. En el capítulo 6:1 dice: por tanto, discúlpenme, en el 2, todavía es el 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos
de la enseñanza, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y has llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué les está diciendo? Que no están aptos, que no están preparados para recibir un alimento que es más pesado para su entendimiento, para su discernimiento en ese momento. Y entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es lo que les está diciendo. Ustedes no están discerniendo entre lo bueno y lo malo. No están tomando en cuenta que Dios tiene un plan espiritual muy profundo que fue enseñado por medio de las cosas hechas, por medio del sacerdocio de Leví. Ahí les estaba mostrando la forma en la que Dios iba a actuar después espiritualmente, porque como dice la Escritura que el Señor Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo. Sí, estaba hablando de cosas celestiales. Por eso a sus discípulos les decía que había cosas que no les podía explicar, no les podía decir, porque no las iban a poder sobrellevar, no iban a saber sobrellevarlo, ¿sí? Entonces aquí les empieza a decir, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, es algo que ellos tenían que empezar a comprender, ¿sí? Que no quiere decir que vamos a dejar la doctrina de Cristo a un lado y vamos a hacer lo que queramos, sino es como cuando estamos poniendo un cimiento. Para hacer una construcción se necesita un cimiento fuerte, algo que lo soporte, que lo sustente. Es como decimos también en la escuela, a los niños se les enseñan los rudimentos, se les enseñan las letras, los números, después se les enseña a juntar las letras, a juntar los números, a leer, a escribir. De esta manera Dios les dice, esto es lo primero que tienen que hacer. Pablo les está explicando, estos son los rudimentos que ya deberían de haber tenido, que es la base fundamental de la doctrina de Cristo, ¿sí? No vamos a regresar al ABC, al 1, 2, 3, sino que en base a lo que ya tenemos vamos a construir nuevas palabras, nuevas numeraciones, cosas para la vida, ¿sí? Entonces no es que le esté diciendo que dejen aparte lo que Dios les ha enseñado, sino que eso ya debería de estar fundamentado en ellos, y Pablo no lo encontraba en ese momento en los hebreos. Por eso les está diciendo, los tengo que tratar como niños, no les puedo explicar estas cosas que son para la vida eterna. Y dice en la Escritura muy detalladamente cuál es la doctrina de Cristo. Dice, permítame tantito, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Aquí está diciendo precisamente que nosotros tenemos que empezar con una doctrina de arrepentimiento. Esa es la primera base. Si nosotros no sentimos dolor, no sentimos tristeza, no nos sentimos mal por haber ofendido a Dios, entonces no vamos a poder hacer nada. Porque el hombre se justifica, porque el hombre peca, miente, hace cosas que a Dios no le agradan, y cuando no hay ese arrepentimiento, no le importa, sigue adelante en su mal camino. Pero cuando llega el arrepentimiento, que es gracia de Dios a su vida, es cuando uno reacciona, recapacita y empieza a pensar que las cosas que Dios nos ha dado son preciosas. Nos está dando la vida eterna,
nos está diciendo que somos conciudadanos del pueblo de Dios, de los ángeles, de los santos. Está hablando de cosas maravillosas, en donde también habla, y es para otro, tal vez otro tema, habla de que porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ¿sí?, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios. Dice que el lugar donde está la santidad. Ahorita de momento no vamos a tocar ese punto, pero son cosas espirituales las que estamos hablando. Dice el Señor que el arrepentimiento de obras muertas. Para saber cuáles son las obras muertas tenemos que darnos cuenta de que muchas personas hacen cosas para hallar gracia delante de Dios, pero como no hay arrepentimiento, no hay una vida nueva, son obras muertas. Hay personas altruistas, personas que hacen caridad, que incluso dan dinero, dan de comer a los pobres, hacen muchas cosas y piensan que por medio de eso van a llegar a Dios. Pero esto es una obra muerta para Dios, ¿sí? Cuando alguien va detrás de un ídolo y hace ofrendas y sacrificios a ese ídolo, es una obra muerta porque no llega delante de Dios. Son pasos que tenemos que seguir, que tenemos que ver, en los cuales debemos de estar cimentados. Dice después de obras, dice de la fe en Dios. Tenemos que tener fe en Dios, no fe en mi poder, no fe en que un doctor me va a sanar, no fe en las cosas, en las personas, sino en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En Él debemos tener nuestra fe, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Todas esas cosas ya deberían de tenerlas. Sin embargo, él les estaba insistiendo otra vez en que esos son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, la doctrina de bautismos, otro tema. Nosotros sabemos que conocemos, o se nos ha hablado de un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu. Y eso es verdad, pero el bautismo está compuesto por 7 partes. Y a lo largo de las Escrituras vamos a ver, por eso dice que es una doctrina de bautismos. No está diciendo de una doctrina de un bautizo, de un bautismo, sino está hablando de bautismos. Y eso también es otro tema muy profundo en el cual debe de estar cimentada la persona que cree en el Señor Jesucristo. Dice, en la imposición de manos. Muchas personas ni siquiera saben lo que significa o lo que es la imposición de manos. Hay una escritura donde dice, no pongáis las manos a la ligera. Porque no impongáis, dice, las manos a la ligera. ¿Por qué? Porque también esto implica cosas espirituales, cosas profundas que van a repercutir en nuestro espíritu. Entonces, tenemos que saber cuándo se imponen las manos, por qué se imponen las manos. Por medio de la imposición de manos se recibía el bautismo del Espíritu Santo, se reciben los dones, se puede conferir un ministerio. Son muchas cosas que se tendrían que hablar también ampliamente. Todas estas cosas que está diciendo Pablo tienen enseñanza profunda que tiene que ser desglosada una por una. Pero vuelvo a insistir, es apenas el cimiento. Esto es lo que dice Pablo. Luego aquí nos está hablando de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Casi nadie habla de que va a haber una resurrección de muertos, porque nosotros pensamos, bueno, va a ser cuando nosotros resucitemos, cuando el Señor va a tocar la trompeta, y dice que a la final trompeta y todo esto, ¿verdad? Que se van a levantar los muertos. Pero también cuando el Señor Jesucristo murió y fue enterrado,
Muchos santos resucitaron en ese momento, muchos santos. Y dice que llegaron a la ciudad y se presentaron a sus familias. Y sobre todo, pues era una cosa que había conmocionado, porque imagínense ustedes nada más ver de momento a un familiar que ya había sido muerto, sepultado de no sé cuánto tiempo, y que de repente llega y nos dice, pues aquí estoy y vivo, ¿sí? Entonces, ese es otro punto de doctrina en el cual también tenemos que profundizar y tenemos que estar seguros de que lo entendemos y que en nuestra vida estamos seguros de que hay la resurrección de muertos, ¿sí? ¿Cuántas veces estuvo también Elías, resucitó? Ahorita no recuerdo si fue Elías o Eliseo, creo que los dos resucitaron personas. El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y hubo muchas resurrecciones, ¿sí? Incluso cuando Pablo estaba predicando y estaba exponiendo la palabra de Dios y se alargó mucho tiempo, había un joven que estaba sentado en la ventana del lugar donde estaban y se cayó, y era un lugar alto, y se mató. Pero entonces Pablo bajó y orando por él, el muchacho resucitó. Entonces tenemos que ver todos estos puntos de doctrina. Dice, y el juicio eterno. Esto, hermanos, es lo que nos compete a todos, aprender perfectamente la doctrina de Cristo, los primeros rudimentos, que es la base, la cimentación de nuestra vida en Cristo Jesús. Y Pablo se desesperaba por lo que les digo, les está hablando de un sacerdocio que no es de este mundo, les está hablando de un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, necesitaba tener él la plena confianza de que ellos estaban viviendo una vida en santidad, porque como hemos escuchado, sin santidad nadie verá al Señor. Y si ellos no estaban en santidad, no iban a poder comprender las cosas espirituales, las cosas que Dios ha hecho para que nosotros vivamos por el Espíritu, entendamos el Espíritu, para que lleguemos a verle cara a cara. ¿Por qué? Porque dice, Dios es Espíritu, y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros para poder vivir una vida en santidad, para poder dar los pasos de obediencia al Señor. En este paso de obediencia vamos a encontrar una grande recompensa, porque no solamente está prometida la vida eterna, sino ver al Señor de frente, cara a cara, estar con Él, viviendo con Él. Y qué privilegio y qué cosa tan hermosa y tan asombrosa es estar delante de la presencia de Dios cuando Él nos diga, buen siervo, bueno y fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí es donde queremos estar, delante de la presencia del Señor. Hermanos, es mucho lo que pudiéramos hablar. Yo les podría, a mí me fascina el tema de Melquisedec. Hebreos es mi libro favorito, preferido. Pero en realidad muchas personas no hablan de este sacerdocio. Y ahora tristemente vemos que se están volviendo al sacerdocio levítico. Se están queriendo volver. Es cierto que nuestras raíces hebreas son de allá, de Israel. Es cierto que Dios ahí empezó a formar este pueblo y a hacer muchas cosas, ¿sí? Pero nosotros en realidad tenemos que llegar al sacerdocio de Melquisedec, por el cual vamos a tener entrada amplia al reino de Dios. Dice el Señor que, pues, dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede delante de Dios por nosotros, ¿sí? Dice, no, porque no tenemos un sumo sacerdote, el cual no tenga compasión de nosotros, sino que Él se mueve a misericordia. Por eso tuvo que venir acá y tuvo que estar en nuestro lugar, para que nosotros nos diéramos cuenta que estando en la carne, y si confiamos en el Señor, podemos vencer,
Por eso dice, si no temáis, dice, yo he vencido. Quiere decir que nosotros también podemos vencer. Y todas estas cosas, hermanos, son para que nuestro corazón esté en el Señor, para que nuestra mente esté en el Señor. Le damos gracias a Dios porque todas las cosas que nos ha dado son cosas que quisieran entender muchas personas. Hermanos, ¿cuántas veces vamos y les hablamos a la gente, les decimos sobre el mensaje de la doctrina de Cristo, acerca de la salvación, acerca del arrepentimiento, y no lo pueden entender? ¿Por qué no lo pueden entender? Porque bien dice también Pablo que el que no es espiritual no puede entender las cosas del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es una enseñanza que Dios nos ha permitido, nos ha dejado. Como les digo, hablar de Hebreos es hablar de cosas muy profundas, es hablar de lo espiritual, es hablar de cosas que Dios nos tiene reservadas allá en los cielos. Para honra y gloria del Señor, hermanos, espero que esto haya sido de provecho para ustedes. Y les invito a que estudien las Sagradas Escrituras, a que vean todas estas cosas, y pues le damos gracias a Dios y vamos a elevar una oración al Señor, pidiéndole que nos vuelva conforme su corazón, que nos haga sentir este sentimiento que tuvo Cristo en él, que dice que se entregó a sí mismo y vino a morir una muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Bueno, Señor Jesucristo, te damos gracias porque moriste en la cruz por nosotros. Has dejado, Señor, tu espíritu, nos has permitido ser salvos por medio de tu sacrificio. Gracias, Señor Padre, porque nos diste este precioso regalo que ha hecho que nuestras vidas cambien, que seamos nuevas criaturas, que andemos en ti, que olvidemos, Señor, todas las cosas que antes fueron, porque como dice tu palabra, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en ti, Señor, tenemos una vida nueva por la gracia de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos y que tú seas en nuestras vidas para el resto del tiempo que estemos en este caminar. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.